El escritor argentino Martín Coan estuvo de paso por Lima participando en la Feria Internacional del Libro. Con él conversé sobre su novela más reciente, Confesión, publicada el año 2020 por Anagrama. Pero también conversamos sobre la relación que tiene con la escritura de ficción, con el ensayo y con la docencia. Quiero agradecer al Hotel Los Delfines que nos cedieron el espacio para dicho encuentro. Ahora sí, sin más preámbulos, lo dejo con la entrevista a Martín Coan, aquí, en Letra Capital. Hola Martín, primero que nada gracias por tu tiempo y por permitirnos esta charla sobre literatura. Y yo quisiera empezar un poco preguntándote una curiosidad que tengo. Tú escribes narrativa, novelas, conjuntos de cuentos, pero también ensayos, que es otra vertiente. Pero siento que es la literatura, de alguna manera, el hilo invisible que lo unifica todo. Incluso creo haberte escuchado decir que también incluirías ahí tu faceta como docente, como profesor. Sí, son prácticas literarias de distinta índole, pero por lo pronto todas las relacionadas con la escritura. Y no participo de una especie de división imaginaria de escrituras que supondría que las verdaderamente literarias, o con comillas, claro, las verdaderamente creativas serían las de géneros como novela, cuentos. Cuando escribo crítica literaria me resulta tan intensamente literario y me demanda tanta disposición de creatividad hasta donde uno pueda tenerla, como una novela, como una ficción. Quiero decir, los géneros no ficcionales que uno practica, que uno escribe, el ensayo, la crítica literaria, que no sean ficcionales no implica que no haya una relación intensa literaria con la escritura y con las palabras, y creatividad en el mejor sentido de la palabra. Respecto de la docencia, que es también para mí una vocación y una pasión, es lo que me permite casi haber conseguido que mis días enteros transcurran en clave literaria. Estoy o escribiendo literatura, o leyendo literatura, o hablando, ahora mismo estamos haciendo eso, hablando de literatura. Quisiera también hablar un poco de La Confesión, que es una de tus novelas más recientes, si no me equivoco es del 2020. Creo que sí. Sí, con la pandemia se me alteró la secuencia de la cronología de los años. Hay dos que no tengo. Me pasa lo mismo. Hay como unos vacíos temporales. Quisiera preguntarte, a raíz de esa novela que la leí ya hace un tiempo, otra curiosidad que tengo siempre, que es el origen de las novelas, digamos, aquella de repente imagen poderosa que termina siendo el disparador de una historia, o quizás una idea, ¿no? Que va persiguiéndonos. ¿Tú te acuerdas del origen de La Confesión? Tiene más de uno. Igual me quedé pensando en lo de las ideas que nos persiguen, porque yo más bien me figuro persiguiéndolas. A mí no me sigue ninguna, ni mucho menos me persigue. Yo me quedo y no viene ninguna. Tengo que salir yo a buscarlas y a perseguirlas porque se me van. Porque en los casos de las novelas, prácticamente yo creo que en general a mí me ha pasado así. Por ahí de un determinado cuento podría decir, hubo algo así, como un destello, una idea apareció y ahí estaba el cuento entero. Es más improbable que una novela, puede haber una idea inicial, pero es más improbable que un armado más integral de una novela provenga de un solo chispazo. Generalmente son 2, 3, 4 ideas que aparecen sueltas, a las que uno no le detecta conexión. Me ha pasado incluso por ahí en otras novelas, o incluso en Confesión, ideas que cuando aparecieron parecían independientes y que pensaban que eran dos novelas distintas, o una idea que parecía ser idea de cuento, porque tenía como una unidad narrativa y no tanto desarrollo, y después esas ideas se pueden empezar a armar algo así como constelaciones. Se conectan unas con otras, cada una existió por sí misma, pero se empiezan a conectar, y conectadas empiezan a armar una figura, y la novela responde más a esa figura que se arma con más de una idea que con la irrupción de una ocurrencia. Yo creo que en Confesión fueron por lo menos dos, porque hay una que define la segunda parte. Yo hacía tiempo que estaba dándole vueltas a la intención de un texto más fuertemente narrativo, más intensamente narrativo. Los otros textos míos son narrativos, pero con un, diría, compás más lento, no tan volcada a la intensidad de la acción.
Y sí tenía intención de escribir algo ligado a la intensidad de la acción y de la intensidad narrativa cuando se narra una acción, ligada a la lucha armada en la Argentina en los años 60 y 70. Detectar o encontrar algún episodio que me permitiese narrar esa zona que no está demasiado presente en la literatura argentina contemporánea. Sí, cuestiones ligadas a la represión, sí, eso, la literatura abundó en ese territorio. No tanto en la narración de la lucha revolucionaria. Esa era una idea. Estuvo dando vueltas ahí, la estuve persiguiendo, se escapaba, se escondía, se disfrazaba, quedó ahí. Y después sí surgió la idea, que es la que articula más fuertemente Confesión, que es la figura de una chica que se fascina eróticamente con un vecino de su pequeña ciudad de provincia, y ella no tiene cómo saber, pero el lector sí, que es que ese vecino es Videla, que es el dictador que tomó el poder en el año 76 y asumió la máxima responsabilidad de la represión durante la dictadura militar, la última dictadura militar en la Argentina. Jugar un poco con esa fricción, con esa incomodidad de que el lector asiste a la fascinación incluso ingenua por un muchacho de 15 años para ella es lo que es, un vecino de su pueblo, un muchacho de 15 años, pero el lector ya sabe quién será ese muchacho. Entonces la fascinación contemplativa, narrar esa fascinación contemplativa y jugar un poco lo más posible con esa brecha y con esa descolocación de que el lector sepa quién es el objeto de ese deseo. Y ahí pensé que las dos se conectaban porque recordé, no está muy presente en la memoria de esos años, siendo un hecho significativo. En el año 77 hubo un grupo que logró poner una bomba bajo la pista de despegue del aeroparque en Buenos Aires en un atentado contra Videla. Y la novela tiene en ese sentido un armado de montaje, son 3 partes relativamente autónomas, solo que Videla es, como dije, un muchacho joven que no hace más que pasar. Es verdaderamente objeto de una contemplación. No le vemos hacer otra cosa que pasar frente a la puerta o a la ventana. En realidad lo que vemos es la contemplación del personaje que se embeleza con él. Y la tercera parte, esa chica de 12, 13 años, ya es una mujer grande, muy grande, de manera que la primera parte se conecta con la tercera porque vemos el recorrido de esa misma mujer, pero siendo muy chica y ya siendo muy, muy vieja, y en el medio del atentado. La narración del atentado. Entonces está compuesto como una trilogía interna con ideas distintas. Claro. Cuando leía la novela pensaba en que de alguna manera los temas importantes o los principales de la novela podrían ser justamente digamos, obviamente las confesiones que se hacen, pero tienen que ver con la memoria, pero también incluso con el olvido y la culpa también, sí, ¿no? Sí, absolutamente. Porque me interesan, claro, las cuestiones de la memoria, pero no en la versión a veces un tanto unidireccional, que supone que hay una memoria y que se estabiliza una memoria y que lo otro de la memoria ha de ser solamente el olvido, como si la memoria no estuviese también compuesta de olvidos. Hay olvidos que se esgrimen para contrarrestar la memoria, pero hay olvidos que forman parte de las memorias, y ya pasé al plural, porque no hay memoria, hay distintas memorias, cada una de las cuales aloja sus propios olvidos, que son los que la hacen posible. Ya no los olvidos que buscan neutralizar la memoria, sino los olvidos que hacen posible que cada memoria exista. Entonces ahí jugás entre las memorias y los olvidos, entre las memorias y los olvidos de las respectivas memorias, y a veces la posibilidad de la literatura de mover o de maniobrar en la memoria en relación no solo con el olvido, sino con lo olvidado. Porque me resultó siempre llamativo, y a partir de la publicación de la novela y de la circulación y las conversaciones y las entrevistas allá en Argentina, me llamó la atención algo que en realidad ya había advertido, que es que ese atentado que ocurrió en 1977, que claro que fracasó, Videla sobrevivió, pero la carga explosiva detonó, voló la pista, se sacudió el avión, hubo un atentado, un intento de matar al tirano, y eso tuvo su importancia
más allá del fracaso en sí, del hecho armado. No se recuerda eso mucho. Me pasó, lo había verificado antes, informalmente, pero con la novela muchas veces recogí de gente de mi edad, o sea, que vivió esos hechos o que conoce la historia, la haya vivido o no. Me encontré con el comentario de no me acordaba que eso había ocurrido. Y uno puede, así como uno interroga la significación política de la memoria, también interrogamos la significación política de los olvidos de esa memoria. Porque es significativo, o por lo menos es llamativo, que un hecho así esté olvidado. De manera que sí, me interesa jugar con lo que se recuerda, con lo que no se recuerda, y cómo un texto literario puede trabajar sobre las memorias establecidas, más o menos estabilizadas, no para reproducirlas y reafirmarlas. Hay textos literarios que apuestan a eso y conforman esa clase de maniobra. Volver sobre la memoria, afianzarla, ratificarla, reproducirla. Me interesa más, debo decir, al escribir, pero también al leer, la alternativa de que la literatura vuelva sobre una memoria establecida, pero de alguna manera la mueva o la desacomode o le traiga algo olvidado que entre en fricción con lo recordado, maniobrar un poco de esa manera. Con respecto a la confesión y al género confesión, cuando empecé a pensar, digamos, cómo trabajar con este personaje, cómo narrar su fascinación, de la que ella no sabe mucho. Esta fue un elemento también que condicionó mi búsqueda de cómo narrar eso, que es que, y por eso también la idea de que tuviese 12, 13 años y no 20 y 21, cuando alguien podría pensar que a esa edad ya la posibilidad de reconocer qué le está pasando a uno o qué le está pasando al cuerpo de uno puede estar más clara. Cuando esta chica invento este personaje de 12, 13 años de tal manera que no sabe del todo bien qué es lo que le está pasando, qué es lo que siente, qué es ese burbujeo corporal que se le activa cuando este vecino pasa frente a su ventana. Y la confesión religiosa, digamos, la idea de que no tiene más que la presunción de una culpa. Siente que algo ahí no está bien, pero no sabe del todo qué. Entonces acude al confesionario y lo que se narran son sus confesiones en esta escena en la que tendríamos, me parece, o yo pensé, tres posiciones. La de ella, que es la que vive los hechos. Por un lado está Videla, que es simplemente objeto. Videla en la novela nunca habla, no es otra cosa que el objeto de una mirada. Así como la segunda parte no va a ser otra cosa que objeto de un atentado. Ella acude a la iglesia y el lector sabe más que ella de lo que le pasa. Ella dice algo, no sabe del todo qué, no conoce todavía del todo esas reacciones de su cuerpo en esa edad en la que además a todos nos ha pasado, que el cuerpo se transforma, entre los 11, 12, 13 el cuerpo se nos transforma y empiezan a pasarnos cosas que igual nunca sabemos del todo bien qué le pasa al cuerpo. Pero además, a esa edad en la que estamos dejando la infancia y nuestro cuerpo se está transformando y le pasan cosas que nunca habían pasado, más desconcierto. Ella va con su desconcierto. El lector sabe más que ella de lo que le pasa y el cura sospecha además. Como todo censor, tiene su componente paranoico. Como todo censor, ve más de lo que hay. Entonces tenemos como tres capas. Lo que el lector sabe, lo que el personaje sabe, que es menos. Lo que el lector sabe de lo que le está pasando y el cura que de algún modo sabe de más, en el sentido de que sospecha lo que no hay y pone lo que no estaba con sus preguntas. Y eso me permite, volviendo a la cuestión de la culpa y todo eso que uno ha leído en Nietzsche y todo eso que uno ha leído, la línea de Nietzsche a Michel Foucault, que es el impulso culposo, no la confesión que se arranca mediante la fuerza, sino la disposición de quien siente remordimiento a ir y contar lo que le pasa. Pero hay un viraje después con la culpa. Ella va dejando de confesar porque empieza a gustarle lo que le está pasando. Y entonces hay un movimiento que me interesó también trabajar sobre esto, la primera parte de la novela, que es hasta qué punto el discurso de represión del deseo no hace sino, como ya sabemos por otra parte, nosotros sabemos, pero el cura de la novela no lo sabe, no hace sino reavivar el deseo. Y la interrogación paranoica pone ideas que ella no había tenido.
cosas que puede hacer. Él le pregunta si las ha hecho. Ella no solo no las ha hecho, no pensó que las podía hacer. No se les ocurrió hacer. No se le había ocurrido, pero ahora se le ocurrió. En realidad se lo dijo él. Entonces ese es el transcurso sobre todo en la primera parte. El modo en que una confesión ocurre casi a pesar de sí misma. Porque ella no sabe del todo bien lo que está confesando. Y eso me permitió, ya desde ahí, pensar, después de la segunda parte del atentado, la tercera, en la que ella conversa con su nieto. Exacto. Han pasado muchos años, ha pasado casi toda la vida de ella, ha pasado también la dictadura. Ese Videla, que en la primera parte no se sabía quién sería, en la tercera parte ya había sido el que fue. Y aparece una confesión que no se puede revelar, digamos, como se dice ahora, spoilear, pero que también ocurre un poco a pesar de sí misma. Ella no se dispone a contar lo que cuenta y casi son las palabras mismas las que elaboran la confesión. Sí, justo quería hacer esa ligazón, porque claro, en la tercera parte también está la culpa de la abuela del narrador, pues, ¿no? Que era la niña. Sí, sí. Y es como si el remordimiento actuara solo. No es un momento en el que ella decide, no hay alguien ahí. Además, pensé mucho colocarla ya en una posición, la gente de mucha edad, a menudo pierde por ahí registro de lo que dice. De lo que dice, sí, exacto. Entonces es como si no es su voluntad la que impulsa, no es ni su decisión ni su voluntad lo que impulsa la confesión. La confesión ocurre casi a pesar de ella. Y de hecho no hay un momento, la tercera parte es básicamente una conversación. Ella y su nieto sentados. Jugando a las cartas. Los puse a jugar a las cartas porque me di cuenta, al pensar esa tercera parte, justamente porque no era una escena donde alguien, esta mujer iba a sentar a su nieto a decirle tengo algo que contarte, sino que el relato iba a ir apareciendo como por sí mismo, sin que nadie lo invocara o lo convocara. Entonces era indispensable que además de conversar hicieran otra cosa. Claro. Cualquier otra cosa, pero otra cosa, porque yo necesitaba una segunda línea narrativa, o en realidad una primera línea narrativa, por debajo de la cual apareciera la confesión. Si era solamente sentarse a hablar, no podía yo hacer este juego narrativo de que la confesión aparezca casi a pesar de los personajes. Entonces había que ponerlos a hacer alguna cosa. Y hoy jugar a algo es perfecto, porque en el juego, de un juego entras y salís. El truco, que es un juego de cartas argentino, se juega además hablando. Porque hay juegos, digamos, no es que además hablando. Para jugar ese juego hay que hablar. Está hecho de desafíos y aceptaciones. O sea, es un juego conversado. De manera que, eligiendo ese juego, ya tenía dos conversaciones. La del primer plano, la que se proponen hacer al jugar, y la que va surgiendo como por sí sola, y es esa confesión que ninguno de los dos esperaba y que se produce. Y es una confesión que además me hace pensar, o me hizo pensar en el tema de los conflictos morales. Porque claro, muchas veces uno puede pensarse, digamos, en el lugar correcto, pero terminando haciendo cosas incorrectas, sí, diciendo de una manera muy simplista, ¿no? ¿Verdad? Sí, pero es así porque ya, digamos, todo esto, esa parte que no estamos revelando, pero que es clave en la novela, en realidad no la estamos revelando porque es clave en la novela, la hace desde la buena intención. Comete un hecho aberrante, podríamos decir así, con las mejores intenciones, como se dice. Entonces sí, hay ahí una especie de, yo diría indagación, porque no pienso a la literatura revelando sentido ni estableciendo sentido, sino indagando cuestiones. Y mientras escribía me daba cuenta que hay algunos elementos que estaban ya de algún modo diferente, pero en consonancia con otra novela que yo escribí, que es Ciencias Morales, que además tiene la palabra moral, ¿no? Lo moral ya en el título, que es tratar de indagar en la manera en que, no desde un rechazo a la moral, otra vez Nietzsche, la genealogía de la moral, claro que todo eso está de por medio, pero quiero decir, no la renuncia a la disposición que en rigor llamaríamos ética, a obrar bien, digo, como reparo por ahí, no tengo la tesitura cínica de ni bien ni mal, no, efectivamente hay cosas que están muy bien y hay cosas que están muy mal. No es eso, en eso en lo que uno piensa, sino en esta inflexión de las posturas moralistas, diría, más fuertemente incluso que decir moral, las posturas moralistas de cuando alguien asume que por definición su lugar es el del bien.
incluso la identificación por la cual alguien puede llegar a suponer que él mismo, esa misma persona y su proceder son intrínsecamente el bien. Cuando uno puede indagar en esto, como desde esa certeza, desde esa presunción, desde asignarse a sí mismo el lugar garantizado del bien, y del bien con mayúscula incluso, es que se cometen los hechos más terribles. Es decir, esa instancia en la que lo que llamamos el bien, como categoría de la moral, esa zona, no digo que ocurra necesariamente, pero hay una modulación, una formulación, insisto, de cuando alguien considera que el bien es él y que Dios está de su lado. No, esto dicho en un lenguaje religioso, aunque no es el mío, no ya algo que se hace ante los ojos de Dios, esa idea de hacer el bien ante los ojos de Dios, sino cuando alguien está seguro que Dios está con él, que es casi como decir que es él. Los hechos más terribles, más aberrantes, más abominables, el mal absoluto, suelen perpetrarse desde esa posición, desde esa premisa. Con lo cual hay algo de lo que esta abuela hace en la novela, la mala acción con la buena intención, que si lo subimos en la escala a su expresión de máxima intensidad, este mismo dispositivo, es la figura de Videla. Porque Videla fue un dictador sanguinario, brutal, la figura más siniestra de la historia argentina, y al mismo tiempo es alguien que siempre mantuvo un sentido de la rectitud inobjetable. Y era una persona con un fuerte sentido del moralismo, no una persona moral, era todo lo contrario, pero con un fuertísimo sentido del moralismo, alguien evidentemente convencido de que el bien era él. De manera que este mecanismo sobre el que estamos reflexionando me parece que da sobre esa figura, la de Videla, no sobre otros dictadores, no sobre otros integrantes del aparato represivo de esa dictadura, sino en particular la figura del dictador, que fue además el que ocupó el lugar de presidente en el primer tramo, no es una figura cualquiera. Fue el presidente de la nación, integrante de la Junta Militar y el principal responsable de todo lo que ocurrió durante la dictadura. Además, él ocupó ese lugar entre el golpe de 1976 y creo que hasta el 79-80, que es el periodo más crudo y más brutal de la represión del terrorismo de Estado. Y él asumió completamente la responsabilidad del terrorismo de Estado, convencido siempre de que estaba defendiendo el bien, porque el bien era él. Claro. Y lo curioso es que, un poco saliendo de la novela, pero en realidad tiene que ver eso de creerse el bien. Lo curioso es que logra hacer creer a mucha gente que él representaba el bien, ¿no? Sí. Pensaba yo no conozco obviamente mucho de la historia argentina, aunque de la dictadura más o menos algo, pero pensaba en la película esta 1985 y cómo habían personas que lo consideraban como un ser casi divino a Videla, ¿no? Es que por eso me parece que es interesante, e incluso me atrevería a decir necesario, indagar en el dispositivo. Hay un dispositivo ideológico y moralista que está funcionando ahí. Hay que tratar de detectar el dispositivo. Porque después puede haber distintas figuras que ocupen o no ese lugar. El asunto es el dispositivo, insisto, no de algo que inscribiéramos en una vertiente de lo ético o incluso de lo moral, sino el moralismo, ¿no? que ya es otro grado de la cuestión. De alguien que ocupa el lugar del bien y imparte su sentido del bien, impone su sentido del bien a los demás. Y además no considera que deba revisar su proceder en cuanto a si tu punto de partida es que tenés el aval de Dios. Videla tenía esa convicción y murió con esa convicción y expuso esa convicción en los juicios porque era verdaderamente su convicción. Entonces tratar de indagar de qué manera cómo funciona ese mecanismo y cómo funciona socialmente. No es una indagación sobre la psicología de Videla, que no me interesa nada, sino que ahí hay una clave para ver, digamos, para tratar de eso, como dije antes, de indagar cómo funcionan ciertos mecanismos ideológicos en una sociedad. Y yo diría en un punto una indagación de base que me parece muy propicia que la literatura me resulta muy propicia para hacerla, que es cuando una sociedad atraviesa un periodo histórico en el que pasan determinadas cosas inadmisibles, la pregunta de cómo fue posible que pasara lo que pasó. Digamos, no una formulación de un dedo acusador, porque uno no tiene por qué hacer eso y ni es la manera en que yo pienso la literatura, sino una indagación de cómo fue posible que lo que pasó pasara,
¿Cómo fue posible que se volviese lo inadmisible se admitiera y que lo aberrante formara parte de un paisaje cotidiano y de una normalidad de todos los días? Y me parece que estos elementos pueden dar claves al respecto. En los juicios está la película, hay un documental también, y estamos los que por edad nos tocó vivir esa época y recordamos, digamos, en el día a día, yo no asistía a ninguna sesión del juicio, pero se informaba eso diariamente. Claro que defendieron lo que habían hecho. Y en algunos casos uno puede, porque no son todos iguales, las figuras de los represores. En esa primera etapa de juicios fueron juzgados los comandantes de las juntas, 3 de cada una de las juntas, porque era uno representante de cada una de las Fuerzas Armadas. Y si bien no todos tienen la misma tesitura, por lo pronto, para decirlo con 2 figuras muy fuertes, Videla no es igual que Macera, son 2 integrantes de la primera Junta de Gobierno y 2 muy fuertes responsables de la represión. No actuaron igual, ni se posicionaron igual al respecto. Por supuesto que son deplorables los 2 y no hay por qué. Estamos indagando, la consideración por cada uno de ellos es pésima. ¿Para qué hacer un ranking, digamos, de lo abominables? Son figuras abominables. Pero si uno quiere entender qué pasó en esos años, qué pasó con esas figuras, cómo fue posible que pasara lo que pasó. Incluso en el juicio ahí hay una marca significativa, que es qué dicen ellos de sí mismos. Y no necesariamente cuando reivindican lo que han hecho, no hay por qué pensarlo necesariamente como un artilugio para zafar judicialmente de la condena. No hay razones para no pensar que una reivindicación pueda ser genuina y por eso más deplorable. Porque pensemos en Videla, murió realmente convencido de que había hecho el bien. Insisto, es el responsable de los hechos más inhumanos y feroces que hayan ocurrido en la historia argentina. Y no es que él no lo supiera, solo que eso lo percibía como el bien. Muchas gracias, Martín. A vos. Ha sido un placer conversar contigo. Lo mismo. Gracias.